Bueno, saludos a todos. Aquí estamos en un nuevo encuentro para, bueno, pues profundizar un poquito más en esto que se conoce como el cielo posterior. Igual vamos a rescatar algo de información vinculada, bueno, pues al cielo anterior también, para luego toda esta información poderla visualizar y manejar dentro de un hexagrama. Por lo general, la gran mayoría de los libros que se asocian al I Ching, bueno, pues tienen un texto asociado al hexagrama como arquetipo y luego tienen otro texto asociado a los trazos que se encuentran al interior del hexagrama. Nosotros hemos ido viendo algo de información que está vinculada a los trazos, independientemente de en qué hexagrama los vayamos a encontrar. Al fin y al cabo hay un yin, un yang. Y bueno, pues hay unas características, vamos a decir, arquetípicas en términos generales que podemos ver a través de un símbolo o el otro. También vimos, bueno, lo que eran los bigramas, que evidentemente cuando vamos a un hexagrama, pues bien podemos observar 4 bigramas dentro de ese hexagrama. Entonces, además de la información propiamente del hexagrama y de la información propiamente que encontramos en cada uno de los trazos, pues también vamos a poder observar, bueno, pues esa información que hay en los bigramas que se encuentran al interior de ese hexagrama. Y evidentemente, pues ese hexagrama tiene 2 trigramas y también vamos a decir que vamos a encontrar una información asociado a cada uno de los trigramas, manteniendo, bueno, pues cierta coherencia o relevancia en relación al lugar donde el trigrama se encuentra, si está como trigrama superior o está como trigrama inferior, y evidentemente si se relaciona con uno u otro trigrama, ya que cada uno de los trigramas sabemos que forma parte de lo que conocemos como los elementos en sí mismos tienen una relación entre ellos, que la vamos a ver dentro del hexagrama. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ir, digamos, como adquiriendo más información, o nos va a permitir esta metodología, digamos, como abrir más nuestra ventana a la hora de observar, a la hora de salir al mundo, o también abrir más esa puerta de acceso hacia nuestro mundo interior. Así es que, bueno, pues antes de llegar propiamente al hexagrama, que lo veremos en el próximo encuentro, pues el día de hoy vamos a ver ciertos atributos o ciertas características que podemos encontrar en los trigramas al observarlos en esto que denominamos cielo posterior. Pero antes de ellos, bueno, sabemos que el otro día dibujamos una representación que se conoce como el cielo anterior. La estoy dejando aquí pintada en la pizarra. Y que este cielo anterior, pues veíamos el otro día, que estaba relacionado con, vamos a decir, el invisible. Vamos a poner aquí un punto. Entonces vamos a decir que está relacionado con el invisible. Un invisible que va más allá propiamente del invisible que vamos a encontrar dentro del cielo posterior. Este, vamos a poner aquí o aquí abajo, cielo anterior. Este cielo anterior bueno, pues
nos habla de un movimiento energético que a veces se le reconoce o en algunos textos se le asocia a eso que pasa en el proceso, vamos a decir aquí, como intrauterino. Ciertas prácticas dentro de este esoterismo taoísta pues hablan de una respiración embrionaria, una búsqueda de un regreso al origen, en el sentido de poder conectarnos con un flujo energético que está relacionado con este cielo anterior. Cuando uno avanza en ciertas prácticas, bien pudiéramos asociar también a este cielo anterior ese estado, no sé si ahora mismo se escribirá así, pero bueno, se dice del Bigu, donde uno, bueno, pues ha suprimido en su alimentación todo aquello que es sólido y en términos energéticos está conectado con este cielo anterior y sostiene el cuerpo físico o la materia a través de esta energía. Ha realizado esa alquimia interna, ha avanzado en sus propias prácticas y ha alcanzado, bueno, pues ese estado que se le conoce como Bigu, que vendría a ser como la ausencia de alimento físico. Hay una conexión con esta energía que podemos, bueno, pues ver o reconocer en esto que llamamos cielo anterior. Hay ciertas gráficas o ciertos simbolismos eh, que hablan, por ejemplo, del Wu Chi o de un estado de conciencia donde, bueno, nos hemos salido de la parte visible, ¿no? Que está asociado al cielo posterior, que lo veremos más ratito. Entonces, bueno, pues en algunos textos, en algunas tradiciones, depende de las corrientes o depende de las escuelas, pues hay diferentes terminologías que se asocian a esto que llamamos cielo anterior. Un cielo anterior que bien podemos, digamos, como acceder a él desde este cielo posterior, pues a través de prácticas, por ejemplo, de meditación. A ver. Ahí. Bien pudiéramos acceder a él a través de prácticas como pueda ser el ayuno, la danza. En algunas tradiciones o escuelas se utilizan, por ejemplo, plantas de poder o ciertas sustancias, ¿no?, que generan esos estados alterados de conciencia, la contemplación del fuego. Es bonito observar que aquí hay un eje en relación al fuego y al agua, que luego en el cielo posterior lo vamos a ver no en el eje horizontal, sino en el eje vertical. Voy a poner aquí, así. Aquí lo encontraremos en un eje vertical. Y bien pudiéramos decir que hay ciertas prácticas o ciertas escuelas o ciertas metodologías que pueden acceder a este cielo invisible a través de este fuego, donde pudiéramos encontrar energías de éxtasis, ya sea que haya una experiencia de trance a través de un baile, de una danza, hay una experiencia de propiamente, ¿no?, como de éxtasis a través de un manejo consciente de la energía sexual, haya una experiencia donde la energía asciende a través, como decía, de esa planta de poder.
A veces, como hablaba, contemplando el fuego al ritmo del tambor, podemos ir entrando, bueno, pues en un trance donde podemos acceder a ese cielo anterior. Diferentes escuelas, diferentes tradiciones han buscado a través de eso que llamamos elemento fuego, pues el acceso, ¿no? Esa salida o esa apertura de esta realidad visible para poder acceder a ese cielo anterior. También podemos acceder propiamente, vamos a decir, como desde el agua, ¿cierto? Entonces ahí viene pues el ayuno, donde sin perder el estado de conciencia, pues vamos a decir que vamos mermando, digamos, como nuestra atención o nuestra fortaleza, nuestra energía, es decir, que hay una sensación como de esa energía que decae, ¿no? Ya no va hacia arriba, como ese éxtasis que nos impulsa o nos hace, ¿no? Como ese proceso, vamos a decir, como de elevación, sino que ahora la sensación es de que esa energía va hacia abajo. Entonces podemos encontrar esas prácticas, como digo, de ayuno o esos retiros extremos en el desierto o un agotamiento extremo del cuerpo físico a través también de la danza, pero por ejemplo de una ascensión a una montaña. Es decir, que vamos a encontrar características dentro de las escuelas o dentro de las tradiciones que buscan, vamos a decir, como estas dos vías de acceso para que la conciencia, en términos de individuo, pues se pueda anclar en ese cielo anterior y que el manejo o el flujo de la energía pues esté liberado de ciertas leyes o ciertos patrones que corresponden propiamente al cielo posterior. Entramos al mundo de la magia, entramos al mundo, bueno, pues como decía antes, del invisible y bueno, pues como se dice en medicina china, la materia queda sostenida, ¿no? Por este flujo energético y bueno, pues hay una prolongación, no solamente en la esperanza de vida, sino como hablaba esta tradición y otras tradiciones que también iban en búsqueda de esto que se llamaba como la inmortalidad, está la posibilidad de que ese proceso de envejecimiento o ese proceso que llamamos muerte, pues realmente termine, ¿no? por liberarse como paradigma y se pueda acceder a una información genética que está ahí a día de hoy todavía dormida y que algunos individuos a través de bueno, pues su constancia, su determinación, sus prácticas o en su estilo de vida, pues lograron, ¿no? acceder a este cielo anterior y vivir como individuos y dejando registros, sobre todo en la cultura china, ¿no? de estos inmortales o de estos seres que mínimo daba la sensación, ¿no? de que tenían una longevidad fuera de lo normal. Sabemos que, por ejemplo, en la cultura china hay una época donde aparece el budismo, entonces hay un momento donde esos budistas o esos taoístas se conocen, empiezan a intercambiar quizás algún tipo de práctica o empiezan a ver algún tipo de estilo de vida, empiezan a encontrar ciertas semejanzas y a veces también en este cielo anterior, pues también se le puede, eh, bueno, pues poner aquí como el nirvana o la iluminación, que luego más tarde, cuando empezaron a entender el idioma y empezaron a poder hacer traducciones, bueno, pues un poquito más rigurosas, se dieron cuenta de que no hablaban de lo mismo y, bueno, pues sí apareció el movimiento del Zen como un mestizaje de ambos, pero los que eran estrictamente rigurosos con el budismo, estrictamente rigurosos con este concepto del Tao, pues terminaron, digamos, como separándose porque dieron cuenta de que este cielo anterior o ese estado de Bigu o ese estado de Wuchi era un poco diferente a lo que el budismo proponía como el nirvana. Por ejemplo, en la China milenaria había prácticas o rituales que quedan descritos en algún hexagrama y que ahí está el texto para leerlo,
donde a través de estos rituales, a través de un manejo consciente de la energía sexual de toda una comunidad, de todo un pueblo, pues las personas con cierto grado de desarrollo, los sabios, lograban que esa comunidad, ¿no? Fluyera como colectivo a través de esta energía que llamamos cielo anterior. Algo que queda como medianamente registrado en algunos textos que luego Confucio, vamos a decir, que utiliza o deja plasmado en alguna de sus ideas, donde él reconoce que, bueno, pues el comportamiento del individuo, el comportamiento de las sociedades, la interacción entre los individuos, hace que el destino de los colectivos quede marcado, ¿no? Entonces él lleva, ¿no?, todo este mundo de los rituales a un extremo para intentar evitar ciertos cataclismos de la naturaleza, ciertas épocas de pérdida en las cosechas o ciertas situaciones donde las sociedades pasaran por, vamos a decir, una época de traumatismo en términos generales, ¿no? Entonces, él marca a través de estas ideas primigenias, bueno, pues todo un contexto, ¿no? Donde se intenta ordenar la vida social, la vida familiar, la vida propiamente del individuo, entendiendo de que si el individuo se rige por esas leyes del cielo posterior, pues está sujeto a un destino, vamos a decir que, bueno, pues en términos generales pudiéramos decir que no es del todo agradable porque tiene un, bueno, pues un contexto dual y por consiguiente pues habrá también situaciones, vamos a decir, desagradables. Entonces, él en esa búsqueda de un humano más evolucionado, más realizado, una sociedad más avanzada o más ordenada o más armoniosa, pues se basa en estas ideas que digo que quedaron reflejadas dentro de estas sociedades taoístas, donde a través de esos rituales buscaban, ¿no?, que el propio colectivo, ya no solamente el individuo, sino que el propio colectivo, pues digamos, circulara, fluyera, se moviera, interactuara, viviera. Bueno, pues con esa conciencia que podemos decir del cielo anterior. Hay otros pensadores, incluso en Occidente, ¿no?, que hablan del superhombre o hablan de un yo superior, dan a conocer algo que ocurre dentro de ese cielo anterior y que está más allá de lo que hoy vamos a ver como cielo posterior. Es cierto que otras personas han hecho ciertos paralelismos dentro de este cielo anterior, que bien pudiéramos también dejar así como una similitud, ¿no?, en el concepto del Tao, sabiendo que, bueno, pues esto vendría a ser la representación de un círculo, el punto, pero cuando ciertas tradiciones vienen, ¿no?, y ponen aquí al lado también, por ejemplo, el concepto del espíritu o el concepto de Dios, automáticamente necesitamos entender que ese concepto del Tao ya no puede quedar asociado o al lado de todos ellos por ciertas diferencias, ¿no?, sustanciales en términos metafísicos. Entonces, aunque uno accediera a este cielo anterior entendiendo que va al encuentro de Dios, pues todo ello, vamos a decir, que va a quedar dentro, ¿no?, como se expresa en el Tao Te Ching, ¿no?, dentro de lo que llamamos la hembra misteriosa o Tao, ¿no?, donde todo surge y a donde todo llega. Entonces digamos que estos conceptos que tienen características, vamos a decir, masculinas y que tienen un grado de valor al aspecto del hacer y no tanto del ser, quedarían dentro de este gran útero, dentro de esta hembra misteriosa, dentro de este concepto o esta idea del Tao. Entonces sí, podemos acceder a este cielo anterior y podemos decir que estamos en conexión con el Tao, pero en el momento que ponemos otras tradiciones en esas realizaciones que buscan eh, asociadas a este cielo anterior, pues necesitamos inevitablemente sacar, ¿no?, de ese cielo anterior este concepto del Tao y dejar todo ello
ahí dentro, como digo, de esa hembra misteriosa. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar propiamente del cielo posterior, ¿ya? Ok. Y vamos a, bueno, vamos a pintar un gráfico que, que es el que se conoce. Teníamos estos trazos o estos trigramas, ¿no? del fuego y el agua. Teníamos de este lado el trueno. Vimos el otro día que la energía asciende a través del viento, pasa por el fuego, llega a la tierra, va hacia el lago, perdón, ahí, así, la montaña, el agua y como punto de, vamos a decir, salida, la montaña. Ya, ok. Bueno, si vimos que, bueno, el otro día pintábamos dos representaciones para poder dejar constatado lo que en términos energéticos acontece en el, digamos, hemisferio norte y lo que acontece en el hemisferio sur. Vamos a decir que estamos en esta representación en el hemisferio sur, por consiguiente el fuego o el sol lo vamos a ver pasar por el norte y el agua o el frío lo vamos a ver en dirección al sur, ¿no? Siendo este, bueno, pues nuestro eje, ¿no? de coordenadas norte-sur. Encontraremos en el trueno el este y en este caso en el lago encontraremos el oeste, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el ecuador, aquí estaría el hemisferio norte y nosotros este cielo posterior lo vamos a ver dentro del hemisferio sur. Y esto es importante saberlo porque, claro, pues en el texto es cierto que a veces se hablan de ciertas direcciones, ¿no? Pero esas direcciones están sujetas propiamente a, bueno, pues al hemisferio norte, que es donde se escribió el texto, donde los chinos habitaban en su territorio. Entonces, cuando luego ese mensaje o esas características energéticas, ese flujo, esa dirección, la queremos extrapolar al hemisferio sur, pues necesitamos acomodar, ¿no? Y esa dirección, pues a lo mejor ya no es la misma o no tiene las mismas características energéticas, ¿ya? Cuando vamos a hacer Feng Shui, pues eso también lo vamos a necesitar poner en orden cuando vayamos, bueno, pues a la hora de hacer nuestras prácticas y darle una orientación o darle una dirección a los movimientos, a las secuencias, ya sea que por ejemplo estemos haciendo arte, una danza, un baile, ya sea que estemos diseñando una nueva práctica de tai chi o una nueva secuencia, qué sé yo, en el karate, por ejemplo. Es decir, necesitamos, dentro de nuestro bagua, necesitamos, bueno, pues tomar conciencia de qué energía, ¿no? En este caso, bueno, pues está colocada y por dónde va, se va a mover, ¿no? Eh, bueno, el caso es que, como digo, el diagrama estaría como representando lo que ocurre en el hemisferio sur. Entonces, si vamos hacia el norte, antes de pasar del otro lado del Ecuador, pues nos vamos a encontrar con el fuego, y si vamos hacia el sur, nos vamos a encontrar con los polos, ¿no? En este caso el polo sur, que sería el frío representado por el elemento agua. Bueno, tenemos aquí el este, la salida, vamos a decir, como del sol, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener como el amanecer, y le vamos, bueno, pues a dar atributos también en relación a una brújula y en relación
a, bueno, pues como decía, un eje de coordenadas, ¿no? Entonces, también va a haber un reloj, ¿de acuerdo? Donde aquí en el norte vamos a ver que son las 12 del mediodía. Aquí en el agua vamos a ver que son las 12, ¿no? Vamos a decir como de la noche. De la noche. Ok. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener las 6 AM y aquí en el oeste vamos a tener las 18 PM. ¿De acuerdo? Y así es como vamos a ver, bueno, pues también el flujo del movimiento en relación a la dimensión del tiempo. Vamos a tener una energía que va a ir en esta dirección, ¿de acuerdo? Va a surgir cualquier situación, cualquier experiencia, ya sea un desarrollo de un proyecto, ¿no? Empezará como una idea, algo se empieza a mover, ¿no? En un mundo relativamente, vamos a decir, como invisible, puesto que, eh, perdón, aquí está el cielo, ahora sí. Bueno, como digo, puesto que hay, ¿no? Como un movimiento donde va a surgir la energía, va a tener un movimiento ascendente y va a empezar a tener un movimiento que podemos, si no nos movemos de nuestro punto de observación, va a tener un movimiento descendente, ¿de acuerdo? Entonces va a haber un proceso que podemos llamar, vamos a pintarlo aquí, un proceso de anabolismo, donde la energía va a tender a subir, ¿no? Por esta influencia del fuego, y vamos a obtener un proceso de catabolismo, donde va, digamos, a influir esta energía del agua, es decir, que vamos a tener un movimiento donde la energía va a ser ascendente y un movimiento donde la energía va a ser descendente, donde la energía comienza, en este caso si es el este, a las 6 de la mañana, podremos ver también la primavera, teniendo aquí en el norte, en el fuego, el verano, o el principio del verano, y aquí tendremos el principio del otoño, y aquí encontraremos el principio del invierno. ¿Ya? Entonces estamos viendo, como ya dijimos cuando veíamos propiamente los elementos, que el elemento madera como tal está asociado a la primavera y a las primeras horas del día, entonces es la energía por donde va a comenzar en la parte visible cualquier experiencia, cualquier situación, va a pasar por un proceso, ¿no? De máximo, digamos, como apogeo, de una realización en su peak, en su máximo, ya sea el mundo de las finanzas, ya sea en términos de fama, bueno, cualquier situación nos va a llevar a ese tope, ¿no? A ese máximo y va a empezar, ¿no? Como a llegar a ese punto de maduración cuando se pierde, ¿no? Como esa sensación de un éxito desbordado. Hay ciertas situaciones que luego describirá el I Ching, ¿no? Donde, bueno, pues si nos hemos dejado llevar por una energía que podemos decir como orgullo o prepotencia, pues la vida, bueno, pues nos irá mostrando que ese a lo mejor no es tanto el camino para una realización personal y perderemos algo de lo que habíamos adquirido, en esa pérdida ganamos otra experiencia, un aprendizaje, entonces, bueno, pues ahí el final del verano aparece la Tierra, que es como un trigrama, ¿no? Como vacío, ¿no? Donde a lo mejor ya no hay apego, donde a lo mejor ya está, digamos, como más interiorizada la sensación de que uno, bueno, pues está siendo movido, ¿no? Por esa energía del cielo anterior y no tanto es un éxito propio, sino que la vida, ¿no? Lo ha ido conduciendo a ciertas experiencias y él ha sido como el viajero, ¿no? El testigo de todas ellas, ¿no?
aparece un proceso, ¿no?, que llamamos del otoño, que podemos entenderlo también en relación a la vida, el otoño de la vida, ¿no?, donde aparece pues una energía que podemos llamar, por ejemplo, de melancolía, mientras otras emociones que estarán asociadas a esos otros trigramas y por consiguiente cuadrantes, tanto del espacio como del tiempo, ¿ya? Pero una melancolía que nos va a permitir como ir a observar, ¿no?, cómo ha sido todo el proceso, ¿no?, desde que comenzó, por así decirlo, dentro de esta parte visible, ¿no?, hasta el día de hoy donde nos encontramos, que ya sabemos, ¿no?, que estamos cerca de esa puerta, ¿no? Si el agua, bueno, pues está hablando de ese frío, pues su máxima expresión podemos decir que será como la muerte, ¿no?, donde la energía de los árboles pues se mete al interior, ¿no?, y hay como ese proceso de invernación. Entonces uno frente a esa energía pues tiene como, bueno, pues esa melancolía o la capacidad, ¿no?, porque hay una actividad, por ser elemento metal, ¿de acuerdo? Hay una actividad mental a la hora de hacer lo que algunas tradiciones, por ejemplo, hablan del juicio final, donde uno evalúa o donde uno vuelve a pasar por toda su vida para, bueno, pues observar, ¿no? Observar cómo fueron eh, sus experiencias, sus aprendizajes, sus enseñanzas, cómo fue su comportamiento y, bueno, pues a veces nos da la posibilidad de preparar, ¿no?, un nuevo principio, ¿no? Es decir, cuando estamos en un proceso y llegamos, ¿no?, a la culminación de una versión, por ejemplo, en el mundo digital, ¿no?, y ya lanzamos una versión y automáticamente de que ya hemos lanzado y nos hemos vaciado, ¿no?, de esa expresión, de ese arte, empezamos, ¿no?, como un proceso de planificación para un siguiente, vamos a decir, producto, un siguiente bueno, pues artículo, una siguiente obra, eh, algo que volverá a comenzar habiendo adquirido toda la experiencia de lo que ya acaba de terminar y ahí en ese cierre, en esa apertura, antes de pasar por esa muerte, pues está la posibilidad de, como digo, de hacer como esa planificación, esa programación. Evidentemente, también la vida pues nos dirá en ese otoño de la vida, ¿no? Eh, será ese elemento, el metal, en que empiece a diluirse y empezará como a haber, bueno, pues diferencias en todos los procesos cognitivos y empezaremos a notar, ¿no?, cómo los elementos que se mantenían unidos en esta secuencia, que mantenían un orden y un equilibrio en esta secuencia, en función de cómo logremos manejarlos, pues van a ir también adquiriendo un grado de desequilibrio. Es decir, que a lo mejor vamos perdiendo la capacidad de iniciar nuevas actividades y nuestra vida empieza a ser muy rutinaria y por consiguiente, sin darnos cuenta, ya no hay procesos que se mezclen con esta energía fresca, con esta energía, vamos a decir, como explosiva, que nos dé un impulso para una nueva vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra vida, sin darnos cuenta, aunque parezca que todavía tenemos 40, 50, 60 años por delante, en realidad ya la estamos viviendo desde un otoño, en el sentido de que no hay procesos nuevos, ¿no? Incluso aunque nos fuéramos de vacaciones o hiciéramos ciertas actividades, forman parte de lo ya conocido. No hay un nuevo comenzar o no hay un nuevo principio, ¿ya? Iremos viendo, ¿no?, que a veces pues a lo mejor nos queremos mantener en ese fuego que puede estar relacionado con la belleza o que puede estar relacionado, como decía, con la fama o con el éxito, es decir, con una imagen externa, si esto es la parte del verano, ¿no?, pues es una energía que nos saca hacia afuera, entonces podrá ser una belleza externa, mientras todo esto de acá pues nos va a hablar de un cultivo interno, ¿no?, de una realización personal hacia dentro, que bien podemos equilibrar, ¿no? Esa luz o ese brillo que logramos encontrar en ese trazo del agua en nuestro interior, bien podemos sacarla y luego, bueno, pues acompañarla, ¿no?, de ciertos matices externos, ya de los que habla, por ejemplo, ese fuego, ¿no? Pero a veces nos quedamos atrapados ahí, por ejemplo, en la época en la que nos encontramos, toda una carga, ¿no?, de este elemento metal, el mundo de la tecnología, de lo científico,
Entonces buscamos una imagen externa como avatar dentro de una red social, ¿no? Y todo nuestro movimiento se basa en lucir o en brillar o en adquirir, ¿no? Digamos como, bueno, pues un incremento de esta energía, olvidando, ¿no? El resto de, en este caso, de los trigramas, de las energías y por consiguiente, pues aspectos que están vinculados con nosotros mismos y evidentemente con este desarrollo o con esta posibilidad de acceder, ¿no?, a una experiencia de cielo anterior. ¿Ya? Entonces nos vamos quedando atrapados dentro de estas leyes que denominamos o que forman parte del cielo posterior, nos vamos quedando dentro de la matriz o nos vamos quedando dentro de Maya y le vamos dando valor por ser una experiencia sensorial, por estar, ¿no? Prácticamente vamos a decir como todo el colectivo aquí dentro, bueno, pues entonces se genera un vínculo de pertenencia a este cielo posterior y uno, en términos de conciencia, se va quedando atrapado acá sin la posibilidad de acceder a ese cielo anterior. Entonces, la vida, sí es cierto que nos va empujando para tener ciertas experiencias, ¿no?, de cielo anterior, pero cuando no hay un manejo consciente de ello, pues digamos que nos negamos a aquella experiencia de cielo anterior y nos quedamos, como digo, atrapados en esta experiencia de cielo posterior. Entonces muchas de las consultas o muchas, bueno, pues de las preguntas a las que uno accede al I Ching, pues son preguntas o situaciones que están planteadas desde el cielo posterior y para manejar el cielo posterior, sabiendo que este mundo visible está siendo, por así decirlo, gobernado por ese mundo invisible, pues claro, a la hora de manejar ese cielo posterior desde el cielo posterior, pues inevitablemente fracasamos y bueno, pues nuestra vida no puede liberarse de esas leyes o de ese orden que rige este cielo posterior. Es decir, que si aquí hay un flujo que va de primavera, verano, otoño, invierno, bueno, pues todas las primaveras serán distintas o todos los veranos, pero la secuencia no va a cambiar y esa secuencia está otorgada desde el cielo anterior. Hay ciertas leyes metafísicas que no están dentro de este cielo posterior y que rigen toda esta actividad que ocurre dentro del cielo posterior. Entonces, una vez que uno, o por lo menos en este misticismo taoísta, en esta tradición sobre todo del Fan Shi, ¿no?, cuando uno logra tocar y quedarse y vivir desde esa conexión del cielo anterior, es que puede estar dentro de este cielo posterior y vivir estas experiencias que brinda el cielo posterior con un grado de satisfacción, con un grado de placer, puesto que se ha liberado de estos paradigmas que rigen el cielo posterior y puede colocarse en cualquiera de los cuadrantes, puede colocarse en cualquiera de los trazos, sabe que va a transitar por todas las experiencias sabiendo que no es ninguna de ellas o no está, digamos, como él mismo, como individuo, asociado o apegado a la imagen ya sea del vulgo, ya sea del noble, incluso ya sea del sabio, es decir, que será los tres y al mismo tiempo será ninguno de ellos. Algo así buscaba bueno, pues este misticismo taoísta, esta tradición Fan Shi, de poder acceder a ese cielo anterior para poder disfrutar de este cielo posterior. Vivir conectados en términos energéticos desde el cielo anterior y alargar la vida de este cielo posterior para esas sensaciones gozosas, placenteras, esa vida, digamos, disfrutada en cada uno de los cuadrantes y con la energía que cada uno de los cuadrantes da. Bueno, pues como digo, poder alargar esa experiencia y disfrutar de todo ello, es decir, tener nuevos nacimientos, ¿no?, permitiéndose constantes muertes, ¿no? Entonces ya no hay un apego por algo que necesito soltar para que pueda regresar una nueva experiencia, una nueva persona, una nueva situación. Dejo que esta energía circule, puesto que estoy siendo sostenido por la energía del cielo anterior y en este cielo posterior no le pongo resistencias a que, bueno, pues las experiencias surjan, como dice el Tao Te Ching, ¿no?, y desaparezcan, ¿no? Surjan y desaparezcan.
¿no? Entonces adquiere a veces, vamos a decir, como un poquito de un ritmo vertiginoso esta vida, ¿no? Pero es esto lo que nos muestra el por qué estos sabios taoístas pues no tenían, eh, por así decirlo, como un templo o no tenían un lugar fijo o establecido, puesto que vivían, ¿no? Moviéndose, recorriendo, transitando, caminando, ¿no? Y experimentando todos los cuadrantes espacio-tiempo que este cielo posterior brinda como experiencias, ¿no? De ahí que, bueno, pues cuando alguien identificaba a un tipo de sabio con estas características, pues esa relación se entablaba en una convivencia a la hora de salir y caminar al lado de, ¿no? Para que en ese transitar desde, vamos a decir, este nacimiento, ¿no? Hacia esta muerte, pues uno pudiera ir a través de la observación, a través de la contemplación, viendo cómo ese ser vivía y se relacionaba con todas esas experiencias que iba aconteciendo en cada uno de estos cuadrantes de espacio-tiempo. ¿Ya? Así que bueno, tenemos esta, por así decirlo, programación dentro del, pues de esto del cielo posterior, un cielo posterior que sí, evidentemente vemos que tiene un final, pero sabemos que, bueno, pues después del invierno llega la primavera, entonces vendrá una energía como de incubación, podremos ver en la montaña, bueno, pues ese proceso, ¿no? Donde todavía ese proceso intrauterino no sale, no da a luz, ¿no? Comienza el proceso, pero ese proceso que nosotros marcamos en una fecha, en una hora, y que luego vamos a ver en una carta natal o ese tipo de cosas, pues es un proceso que ya viene, ¿no? Que ya viene de algo que ocurrió en este cuadrante de la montaña, pero que ese trazo que está aquí, que va subiendo, pues ya lo teníamos acá en el agua, ¿no? En un lugar todavía más lejano como para acceder a él. Entonces, claro, el Tao se representa con un círculo abierto porque hay un invisible dentro de todo este visible. Un invisible que inevitablemente está conectado con ese otro invisible del cielo anterior y que nos permite la posibilidad de, bueno, pues adquirir como valor, como individuos en nuestra vida, esa característica que, bueno, pues esta tradición tanto valora, ¿no? Que es la humildad. Es decir, que, como decía Bruce Lee, nos decía, sé como el agua, ¿no? Y nos ponía aquí la atención en este proceso, ¿no? Y en este lugar, mientras que culturas, principalmente en Occidente, lo que buscan es una salida de este cielo posterior a través del fuego. ¿Qué ocurre cuando inevitablemente vamos en la dirección del fuego y a querer salir de este cielo posterior a través del fuego? Pues nos podemos, vamos a entender como equivocar y autoproclamarnos, bueno, pues con cierto grado de liderazgo, con cierto grado de fortuna, con cierto grado de poder, con cierto grado de realización. Y a la hora de observar al resto, ¿no? Pues nos olvidamos, digamos, como de esa humildad y empezamos a vivir, bueno, pues ciertas características que son impedimentos, ya como puede ser la arrogancia, como puede ser la vanidad, o como puede ser la prepotencia, o como puede ser, bueno, este tipo de conductas, ¿no? Que claro, uno se ve o se compara con un resto y reconoce cierto proceso, se pone por sobre todos ellos y empieza como una vanagloria, empieza como una sobrevaloración de uno mismo. Entonces se queda atrapado, ¿no? En este cielo posterior porque genera envidia, genera una interacción donde sí puede ser que llegara a acceder a ese estado de conciencia que en el Chin podemos entenderlo a través del noble, pero no logra, digamos, en términos de aprendizajes, en términos de experiencia, traspasar ese noble y colocarse en el sabio, que en este caso sería como el que toca, ¿no? En el cielo anterior.
Y del otro lado, ¿no? Cuando, bueno, pues una tradición busca la salida a través de este agua, a través de esta muerte, pues a veces hay un proceso de desvalorización, es decir, que hay un apego hacia una identidad de un yo soy que se fue construyendo en la vida a través de, bueno, pues todo este circular, ¿no? De esta energía, de estas experiencias. Entonces, según van muriendo aspectos de la psique, el agua es la psique, ya pues em, bueno, uno vive esas muertes como muertes reales de sí mismo y no muertes como aspectos psicológicos de un yo trascendental que realmente está ubicado en el cielo anterior. Entonces, cada uno de los caminos va a tener, vamos a decir, como sus retos, sus dificultades, sus obstáculos, y es importante conocerlos, saber, ¿no? Cuál, digamos, de esos caminos o de esas escuelas estamos transitando para ver, ¿no? Por dónde nos podemos quedar como, vamos a decir, como atrapados o por dónde nos podemos quedar relativamente estancados dentro de todo ese proceso, ¿ya? Entonces, por poner ejemplos, dentro del cielo posterior hay un hexagrama, ¿no? Que habla de la montaña sobre la montaña, donde dice que es el lugar donde surge todo movimiento y donde se detiene todo movimiento, ¿ya? Entonces, claro, nos está hablando de un hexagrama mostrando unas características de cielo posterior, es decir, que este movimiento que podemos decir que surge en el trueno, pues llega hacia la montaña, ¿no? Entonces es el final, pero también esta montaña, ese trazo superior de la montaña, será donde se sostenga este pie del trazo del trueno para impulsar y salir y comenzar un nuevo viaje, ¿no? Entonces, sí, el hexagrama montaña sobre montaña nos habla de dónde termina, dónde empieza el movimiento. Cuando esta energía o estas características las vamos a visualizar en el cielo, en este caso anterior, pues evidentemente ya no lo podemos ver a través de la montaña, puesto que hay, ¿no? Un mínimo de actividad en ese trazo. Entonces en el cielo anterior lo vamos a ver en la tierra sobre la tierra, ¿ya? Entonces, el otro día ya lo hablaba y hoy también lo quiero como, bueno, pues reforzar, ¿no? Poder entender cómo se mueve aquí la energía, ¿de acuerdo? Que puede ser la energía de un aspecto de nuestra personalidad, de un comportamiento, puede ser la energía de una situación, de un proyecto, puede ser el flujo de nuestra economía, el flujo de nuestras emociones. Es decir, la energía se mueve, ¿de acuerdo? Con estas características y pasa por estos procesos, ¿no? Donde algo se empieza a incubar y genera como una idea que se va madurando, ¿de acuerdo? Hasta que se logra ver con claridad y empieza todo un proceso para ejecutar, para planificar, para ordenar. Y hay procesos que necesitan de múltiples vueltas o recorridos por todo este transitar que denominamos cielo posterior. Hay procesos que podemos verlo como fractales los unos de los otros, ¿no? Podemos observar cómo hierve el agua y si le dejamos de dar esa energía del fuego, cómo va, ¿no? Pues esa temperatura, vamos a decir, como enfriándose. Cualquier experiencia de la vida, ya sea la nuestra como individuos, la de las personas que nos rodean, la de cualquier colectivo, la de un animal, la de una planta, es decir, podemos a través del cielo posterior observar que la vida es una, con estas características arquetípicas que estamos mencionando, y poder ver esa vida arquetípica en todo aquello que nuestros sentidos perciben. Entonces el arte de la contemplación, de esta tradición Fanxi, de esta tradición del Tao contemplativo, lo que buscaba era a través de este visible, entendiendo y conociendo las leyes, las normas, digamos como la manera que tiene de relacionarse este cielo posterior, conociendo todo esto, vamos a decir en términos teóricos, y observando, contemplando la naturaleza, todo aquello que nos rodea, vamos a ir abstrayéndonos de lo concreto, en este caso del cazo con el fuego calentando el agua, y vamos a ver un proceso energético. Y esa contemplación en esta abstracción arquetípica nos va a llevar,
¿de acuerdo?, a una conexión con el cielo anterior. Y a raíz de ahí, o de esa conexión, es que vamos a vivir este cielo posterior, digamos, sintiendo la energía ya no solo que surge en esta primavera, sino sintiendo la energía que viene de aquel cielo anterior, que entra o pasa, ¿no?, a través de esta apertura del cielo posterior, y que da origen, vamos a decir, a un nuevo ciclo. Entonces podemos, bueno, pues vivir la relación del espacio, la relación del tiempo. En otros términos, podemos entender la relación con nosotros mismos, con el hábitat o las relaciones interpersonales de otra manera. Es decir, nos va a poder dar la posibilidad de sentir esa energía del Wuchi, ese estado, ¿no?, del Bigu en nuestro interior, y al mismo tiempo estar dentro, sin la necesidad de estar retirados o aislados en un desierto, en una montaña, sino nos va a permitir estar en este mercado como hacían esos sabios taoístas, ¿no?, recorriendo, transitando, ¿no?, interactuando, compartiendo y por sobre todo disfrutando, ¿no?, de cada una de las sensaciones, cada una de las emociones, cada una, digamos, de los estados psíquicos que contempla, bueno, pues estos cuadrantes, ¿no?, que observamos a través de estos trigramas que forman esta, bueno, pues constitución que denominamos cielo posterior. Entonces aquí vamos a observar, ¿no?, que hay unas características dentro de todo ese viaje. Ahí tenemos el elemento madera, ¿de acuerdo? Propiamente aquí vemos al elemento fuego, ¿de acuerdo? Aquí vemos un aspecto del elemento tierra y vemos que, bueno, pues en este caso este balanceo, ¿no?, entre el movimiento anabolismo y el movimiento catabolismo, este movimiento de que llamamos ascendente o descendente, bueno, pues el eje, ¿no?, por el que todo eso está ocurriendo, pues es este elemento que denominamos tierra, es decir, que la tierra estará al final del verano, al final del todo el movimiento, ¿no?, donde la energía subía. Evidentemente será el primero donde la energía comenzará a descender, ¿de acuerdo? Y también el elemento tierra será pues el primero por donde va a surgir y el último a donde va a llegar. En medicina china, cuando trabajan solamente con los elementos, a veces al elemento tierra le ponen al final de la primavera, le ponen también al final del otoño, es decir, como que esa energía la sacan de este eje, ¿no?, y la colocan en otros cuadrantes que cuando observamos a través de trigramas este cielo posterior, pues nos damos cuenta de que ese elemento que llamamos tierra, ¿no?, está, digamos, como, bueno, en ese eje, ¿no?, donde la energía pues pasa de una polaridad que podemos llamar anabolismo a otra polaridad que llamamos catabolismo, ya sea que lo haga en un sentido, en una dirección o en el otro, ¿ya? Aquí luego propiamente, bueno, pues tendremos la energía o el elemento que llamamos metal y, bueno, pues luego vamos a pintarle con este, ahí. Tendremos elemento agua, ¿ya? Entonces ya estamos viendo ya que, bueno, pues tenemos estos elementos que están asociados a un horario, que están asociados a una dirección, que están asociados a una época del año. Luego cuando vayamos a ver hexagramas, pues podremos ver, ¿no?, si nos relacionamos con el trueno y nos relacionamos con el Lao, pues está claro que nos está mostrando en ese sentido, bueno, pues algo que ocurre del principio de la primavera al principio del otoño, ¿de acuerdo? Si por el contrario, pues vemos la relación entre el lago y el trueno, pues nos estará hablando de lo que ocurre desde el principio del otoño hasta el principio
de la primavera. Entonces, en un hexagrama podremos ver lo que está ocurriendo en este lado del cuadrante y en el otro hexagrama podremos ver lo que está ocurriendo en este otro lado del cuadrante, siendo que los trigramas son los mismos, pero digamos el lugar que ocupan dentro del hexagrama es distinto, ¿ya? Entonces, hay veces que a la hora de leer el texto o a la hora de acceder a cierta información reflejada en los trazos o, como digo propiamente en la descripción de los hexagramas, bueno, pues se hace mención a ciertas características que están vistas, ¿no?, en esta relación de los elementos dentro de esta constitución del cielo posterior. Y como decía al principio, y el otro día ya mencionaba algo de ello, pues en el cielo anterior tenemos un movimiento de la luz, un movimiento que también va a tener como esa característica, ¿no? Eh, como digo, en relación a la dimensión del tiempo de movimiento, entonces va a haber situaciones donde esa luz está ahí incidiendo y por consiguiente va a dar la posibilidad de que se manifieste la energía, ¿de acuerdo? Y cuando esa luz del cielo anterior pasó y ya no la reconocemos, como podemos ver en el trigrama Tierra, ¿no? Hay una ausencia de luz, ya puede ser bueno, cualquier cuadrante del multiverso donde esa luz no está ahí presente, vamos a decir, ya, igual el multiverso tal como lo conocemos forma parte del cielo posterior, pero como imagen puede ser que se entienda. Entonces, cuando esa energía pues no está, ya en una ausencia de esa luz, pues hay, ¿no?, como las características de otro cuadrante. Vamos a empezar a ver, ¿no?, cuando esa luz incide para que esta parte del cuadrante aumente o cuando esa luz incida para que esta parte del cuadrante aumente. Es decir, que este eje que marca aquí la Tierra va a estar en un balanceo, ¿de acuerdo? Y en función de cómo se muevan esas energías es que va a haber un equilibrio, va a haber una armonía entre todo esto. Eso va a dar un grado de salud en términos individuales y evidentemente un grado, vamos a decir, como de bienestar, un grado de felicidad en las interacciones, sabiendo que como individuos vamos a pasar por todas ellas, como colectivos también, y que habrá épocas, ¿no?, donde haya un individuo generando este movimiento, pero la época donde nace, por ejemplo, que decía hoy, ¿no?, pues si uno va a una ciudad y se va a Silicon Valley, pues la energía que predomina en aquel lugar, pues está aquí, ¿no? Es una energía donde se mueve todo por aquí, ¿no? Si uno va a una zona rural, ¿no?, y se dedica, bueno, pues a tener su huerta y ser autosustentable y, y está conectado, ¿no?, pues con los horarios que marca esto que llamamos el sol y la luna, y ni siquiera tiene un reloj o no tiene ni siquiera un calendario colgado en la pared, sino que se regula, ¿no?, a través de un calendario estacional, bueno, pues pudiera ser que predomine esta otra energía. En fin, que cada uno de nosotros vamos a ver dónde estamos en términos generales, globales, es decir, cuál es la característica energética del hábitat donde nos relacionamos, cuál es la característica energética que tenemos como individuos y por consiguiente cómo nos vamos a relacionar con otros individuos reconociendo también esa característica que tiene el otro, ¿ya? Entonces, bueno, si ya sé que en mí a día de hoy predomina esta energía o que estoy pasando por esta parte de mi proceso, ¿de acuerdo? Pues al relacionarme con este será una relación muy diferente a la de relacionarme con este o con aquel. Entonces, bueno, nos va a dar la posibilidad de modular o al menos entender todo lo que en este visible se está manifestando y como decía al principio, bueno, pues tener la posibilidad, ¿no?, de generar cierta abstracción personal y podernos vincular, ¿no?, a un aspecto más transpersonal relacionado con ese cielo anterior. Así es que bueno, una breve puesta en escena de ciertos trabajos que bien pudiéramos ir ampliando y profundizando y desarrollando, pero bueno, pues ahí queda la información para luego poderla ver dentro, como decía, de los hexagramas y luego ver las relaciones dentro de los trigramas, cómo se relacionan dentro de los elementos, qué características vamos a encontrar en cada uno de los trazos, pero también dentro de los bigramas. Así que bueno, un trabajo bien bonito, profundo y sobre todo revelador si buscamos salirnos de este
cielo posterior y comenzar, ¿no? Bueno, pues una experiencia humana más vinculada a ese cielo anterior. Así es que nada, nos vemos en el próximo encuentro. Os agradezco el día de hoy el estar aquí y seguiremos profundizando y viendo este I Ching de los Fancy todos juntos. Un abrazo a todos.